Gracias, presidenta. Señorías, los bancos de alimentos están vacíos y la demanda de ayudas se incrementa cada día más. La Ley de Desperdicio Alimentario era la excusa perfecta para que este Gobierno hubiera adoptado una actitud diferente. Podríamos haber diseñado entre todos la estrategia para dar el mejor destino posible a los alimentos que hasta ahora se están desperdiciando. Pero no. Una vez más, ustedes, los que se autoperciben demócratas, llevan a la Comisión las enmiendas de la Ley de Desperdicio Alimentario pactadas y, con el mismo totalitarismo de siempre, impiden el debate y pasan directamente a la votación sin escuchar a los implicados y sin opción a opinar. A los que venimos del mundo real, señorías, de nuestros trabajos y de nuestras empresas, nos cuesta mucho asumir que estas formas de legislar sean tan habituales. Algunos pensábamos que en la sede de la soberanía nacional de vez en cuando se escuchaban todas las opiniones. A los que venimos del mundo real nos cuesta asumir que siempre decidan hacer las cosas tan mal. Las hacen mal porque había dos maneras de plantear esta ley, la positiva y la negativa. La positiva, que era incentivando la donación, reduciendo trámites burocráticos, reduciendo impuestos, y la negativa, que era metiendo la mano en el bolsillo del que no cumpla, premiar o penalizar. ¿Y qué hace este Gobierno? Penalizar. Entre lo bueno y lo malo, este Gobierno social comunista siempre elige lo peor. Porque ustedes son incapaces de entender que es mucho mejor ayudar desde la ilusión que desde el temor. Esta norma básicamente dice que tienes que ser solidario, pero además tienes que serlo como ellos te digan, porque si no, te pueden llegar a clavar una multa de 500.000 euros. En su socialismo totalitario, lo que no es obligatorio está prohibido y todo lo adornan con palabras bonitas para que sus obligaciones y sus prohibiciones parezcan caramelitos. Nosotros seguimos insistiendo en nuestras enmiendas que podrían mejorar esta ley aportándonos mucha más seguridad jurídica, apostando por el incentivo en vez de por la sanción. Enmendamos también, lógicamente, para eliminar toda referencia a esa Agenda 2030 en la que basan absolutamente toda la ley, porque esa agenda es la culpable de la ruina de este país. La Agenda 2030 desplaza al hombre del centro del ordenamiento jurídico y protege al planeta por encima de las personas para evitar un supuesto apocalipsis climático. Un apocalipsis climático, por cierto, que según sus expertos de referencia hace ya décadas que tenía que haberse producido. En su exposición de motivos hablan de la obligación moral de no desperdiciar alimentos. Pero durante todo el texto te das cuenta que esa obligación moral, que lo que realmente les duele es que ese desperdicio puede dañar el planeta, no que haya personas que estén necesitando esos alimentos. Moral y Agenda 2030 son conceptos antagónicos, por mucho que ustedes traten de negarlo, porque la Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. Es el rechazo a la tradición, es la eliminación de fronteras, es el fin de la soberanía de las naciones, es la demonización de la carne y el fomento de consumo de insectos. Son restricciones a la movilidad, es la ciudad de los 15 minutos, es la prohibición de explorar y explotar nuestros recursos naturales y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Es la prohibición del diésel, es el fanatismo climático que hace inviable la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, es la destrucción de presas y de embalses. Sí, la destrucción de presas y de embalses. Es el lobo campando a sus anchas, es el monte invadiendo la dehesa, es matarnos de sed y de hambre, es la dependencia, la sumisión y el totalitarismo en estado puro. La Agenda 2030 no es la protección del planeta, es la privatización de todos los recursos naturales para hacerlos inaccesibles. La Agenda 2030 es una auténtica inmoralidad. No apoyaremos una iniciativa basada íntegramente en el cumplimiento de la gran estafa de la Agenda 2030. No estamos de acuerdo en esta forma totalitaria de legislar. No estamos de acuerdo en este desproporcionado régimen sancionador. No participaremos de su hipocresía. No vamos a consentir que culpen a la cadena alimentaria del hambre de este país.
El hambre, señoría, lo genera este Gobierno socialcomunista. España necesita con urgencia un plan de soberanía alimentaria y de soberanía energética. España necesita una agenda propia diseñada para mejorar la vida de los españoles. España necesita desvincularse de manera inmediata de la Agenda 2030. España necesita dejar de legislar en base a una agenda que no ha sido diseñada por españoles y para el bien de los españoles. España necesita personas dispuestas a entregarse plenamente a la búsqueda del bien común y no gobernantes arrodillados a unas élites del Foro Económico Mundial que disfrazan de cordero la Agenda 2030. Gracias. Gracias, señora Nevado.